Ahora les toca cambiar el tema. Bueno, yo voy a salir de la pantalla. Voy a salir de la pantalla, ya no voy a ver la caja de mensajes, así que bueno. Nos toca hablar de microbiología. Ustedes ya saben la temática. Solo ha cambiado el hecho de que van a haber 3 parciales. Tenemos que dar la clase. Vamos a tener 3 parciales, pero la metodología siempre es la misma, ¿ok? Los puntos más importantes, ustedes saben que tienen que resaltar. Hay puntos que indiscutiblemente tienen que saber. Si bien es cierto, uno no va a terminar recordando todo lo que dan durante el año y durante la carrera, pero sí debe recordar los puntos más importantes, todo aquel que le va a ser útil. Aquí en microbiología vamos a hablar de bacterias, hongos, y todo lo que pueda generarnos algún tipo de microorganismo que pueda generarnos algún tipo de lesión en el cuerpo. Y reconocer la lesión con su agente causal. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar inicialmente de los conceptos y el desarrollo histórico. Ahí estamos. Bueno, primero, ustedes ya dieron microbiología 1, ya saben lo que es, pero recordándoles en qué estamos parados ahora, ¿qué es la microbiología? La microbiología, ya saben, es el estudio de los organismos pequeños, tan pequeños, que no pueden ser observados a simple vista. Es decir, esta palabra en la que se utiliza para la descripción, microorganismos, entre los cuales vamos a hablar de agentes acelulares. ¿Cuáles son los agentes acelulares? Virus, viroides, priones. También vamos a hablar de las arqueobacterias, de las bacterias, de los protozoos, de las algas, de los hongos. ¿Ok? Y obviamente, ¿qué lesión produce? Entre ellas, ¿cuáles producen lesiones y qué lesión producen? ¿Se entiende? Escuché que hay personas que están intentando ingresar. Cuando tengan compañeros que quieran ingresar, me avisan, así le doy a ingresar porque hay una falla, no sé por qué, retrocede automáticamente cuando alguien solicita. Cuando alguien solicita el ingreso, aparece en la pantalla y posteriormente desaparece. O sea, debería darle aceptar para ingresar, pero automáticamente me desaparece la pantalla. Entonces, si alguno tiene problema, me avisan. Bueno, inicialmente sobre los descubrimientos, cuándo se construye, o sea, quién construye y cómo fue utilizado el primer microscopio compuesto, que fue en el caso de Robert. Anthony, al contrario, fue la primera persona que observó y describió microorganismos en forma muy precisa. Estos eran los microscopios antiguos, fíjense, y ustedes ya manejan, ustedes ya dieron histología, sí o sí ya pasaron por microscopios, ya saben cómo usar. Y saben la diferencia que hay. Bueno, aparte de ello, hablemos de la controversia de lo que se denominó la generación espontánea. Antiguamente se hablaba de la generación espontánea y tenía fundamentos, bueno, no fundamentos, era como se creía. ¿A qué nos referíamos cuando hablaban, o qué se referían cuando hablaban de controversia de la generación espontánea? Es que creían
que, por ejemplo, las bacterias, los microorganismos, los hongos, de hecho, hasta estas larvas, espontáneamente, sin tener otro origen, podían crecer de un trozo de carne, por ejemplo, de una porción de carne. ¿Ok? Entonces, la duda ahí era, ¿los organismos vivos pueden desarrollarse de organismos no vivos o materias en descomposición? Era la duda antigua, ¿ok? Obviamente ustedes ya saben la respuesta, ¿verdad? No es que de un organismo, de otro organismo vivo o de material estando en proceso de descomposición, se le puede dar origen a una mosca. No, tiene que venir la mosca madre, desovar su huevito, en este caso sus larvas, para que aparezcan, ¿ok? Eso ya se sabe. Pero ¿cómo es que antiguamente pudo haber sido demostrado eso? Fíjense el ejemplo que doy. Actualmente, hay personas aquí en Paraguay, y sé que también en Brasil, que sigue dudando si el COVID existe. Y ustedes pueden imaginar lo que eran los años 1600 o antes. Tratar de explicar al ser humano que existe un virus o que existe una bacteria que es la causa de las enfermedades. ¿Ustedes tienen idea de lo que habrá sido convencer a ellos? Y bueno, si hoy día tenemos en este país y en muchas partes del mundo personas que dicen, que dudan de la existencia o no del virus, del COVID, y bueno, imagínense lo que fue en aquel entonces. Se demostró que era falsa en casos de animales grandes. ¿Cómo? Se mostró que los gusanos que aparecían, los gusanitos, las larvas, que aparecían sobre la carne, que estaba en descomposición, venían de los huevos o de la mosca, larvas, de los huevos o larvas de mosca, ¿ok? ¿De dónde venían? De la mosca en sí. Y así se pudo obviamente ir demostrando. ¿Qué se hizo para demostrar? ¿Cuál fue el experimento? La controversia de la generación espontánea tuvo que solucionarse con experimentos que le demuestren al ser humano, a los demás, para que puedan entender. ¿Y cómo se llama? Extracto de carne de cordero, carne, sí, en otras palabras, que fue hervida y fue sellada, que finalmente resulta que si se hace ese procedimiento, no crecen microorganismos dentro de él. Es decir, al estar hervida y sellada, al estar sellada, no permite el ingreso de estas moscas. Por lo tanto, aquí no va a haber proliferación de las larvas, de las moscas, ¿ok? O sea, de larvas. Usamos. Bueno, otro experimento, en este caso del gran Louis Pasteur, sería, él introdujo aquí dentro de un matraz dentro de este matraz, él introdujo una sustancia nutritiva aquí adentro, una sustancia que sería un caldo de cultivo para cualquier bacteria o lo que fuera. Y agarró el matraz, curvó su cuello, fíjense, curva el cuello del matraz. Aquí está lo que hizo. Curvar el cuello del matraz. Obviamente, puso a hervir, es decir, aquí prende fuego, ¿ok? Entonces puso a hervir, fervir, creo que ustedes le dicen,
Hirvió esto, eliminando cualquier tipo de microorganismo que pudiera estar presente dentro de él. Dejó el matraz expuesto al aire, es decir, con la boquilla abierta, y el resultado fue que aún así no crecieron microorganismos dentro de él. No había microorganismos. Pero ¿qué fue lo que demostró este experimento? Si no crecen microorganismos una vez que es hervido y una vez que esté al aire, pero, por ejemplo, no haya polvo, no haya polvo, no tenga polvo. Demostró que el polvo, fíjense, el polvo o el PO, transporta microorganismos. Es decir, en sencillas palabras, si ustedes están por la calle, se van a la playa, y existen las famosas ventas de alimentos en la calle, donde, un ratito, están intentando ingresar. No, ¿qué pasó aquí? Bueno, les decía, demostró que el polvo en sí transportaba microorganismos. Es decir, si ustedes están en la playa, como les digo, y existen alimentos que no presentan, si estos son nuestros alimentos, que no están tapados o protegidos, el polvo que viene de afuera puede contaminar con microorganismos, y si ustedes ingieren ese alimento contaminado, obviamente pueden tener consecuencias. Demostró Tyndall que en ausencia de polvo, los medios de cultivo permanecían estériles. Si no hay polvo, si lo protegemos con polvo, del polvo, perdón, el alimento va a permanecer estéril. O sea, bueno, lo que sea, permanece estéril, si es que estaba estéril. Incluso si se estaba directamente expuesto al aire. ¿Ok? Dato muy importante. Inclusive si estaban directamente expuestos al aire. Eso significa que el polvo es usado por algunos microorganismos, es decir, algunas bacterias, para transportarse a distancias. Es decir, a través del polvo se pueden transportar microorganismos, bacterias, virus, etc. También se demostró que existen bacterias que son resistentes al calor, ¿ok? Excepcionalmente resistentes al calor. Eso también obviamente fue demostrado. Bueno, ¿qué impulsa el estudio de la microbiología? ¿Por qué estudiamos microbiología? ¿Cuál es el motivo por el que hoy día tienen que estar soportando una clase de microbiología un día jueves con lindo año de pandemia y soportar ustedes una clase de microbiología? Primero, porque la microbiología, los microorganismos, perdón, juegan un papel importante en las enfermedades. Punto number one. No. El desarrollo de técnicas. Estoy intentando ingresar, voy a ver qué pasó. Me cuelga un rato, ahí está. Daniel Martins. No sé por qué siguen ingresando ahora, seguramente es porque les quedó colgado o si no, acaban de acordar, ¿verdad? Bueno.
No se escucha bien, dice. ¿Tienen problema? O, bueno, aquí está bien, dice. Está bien, también. Hay gente con problemas en la plataforma. Ah, ok, ok. Bueno. Igual, avísenme si hay gente esperando para darle a ingresar, ¿ok? Estoy mirando la caja de mensajes ahora. Ok. ¿Problema de sonido tienen todos o solamente Carlota? ¿Solamente Carlota o todos tienen problemas de sonido? Ah, ok, perfecto. Seguimos. Ok, Carlota, perfecto, perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, ¿por qué estudiamos la microbiología? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos impulsados a estudiar microbiología? Y por estas mismas razones que acabo de decir, que los microorganismos son los que juegan el papel importante en la enfermedad. Porque estudiando microbiología vamos a desarrollar técnicas para poder reconocer microorganismos patógenos. Lo mismo nos ayuda a conocer el sistema inmunológico y a nivel industrial y ecológico, de ecología microbiana, también hay un fuerte, o sea, un importante desarrollo. De hecho, a través de la microbiología, a través de microorganismos, son producidos muchos alimentos y, de hecho, medicamentos. Y la biotecnología. El papel de los microorganismos en las enfermedades, obviamente, no fue inmediato. Repito, hoy día nos cuesta hacer entender que el virus del COVID sí existe, que el COVID puede matar y que hay que tomar las medidas preventivas. Y al hablar de medidas preventivas, también me refiero a la medicación preventiva. Cuando uno tiene una sospecha de COVID, si toma unos medicamentos en particular, el COVID puede ser totalmente eliminado. ¿Ok? Bueno, no el COVID eliminado en sí, ¿verdad? Me acabo de mal expresar. Podemos eliminar las consecuencias del daño que produce el COVID. No es momento de virus, pero sí es microbiología también. El virus, ¿qué es lo que produce? Produce una respuesta inmune trombótica. Y eso se puede bloquear. Así es que el daño no es que el virus en sí produce, sino que el propio cuerpo. Por eso les digo, quiero terminar esta clase y hablar con ustedes de esto para que ustedes vayan publicando y ayudando a mucha gente. Bueno, el descubrimiento de la relación entre microorganismo y enfermedad dependió del desarrollo de técnicas para el estudio, obviamente, de los microbios. Y una vez que se dio lugar o se estableció todo esto, hubo el estudio en defensa del huésped, es decir, nuestra inmunología. El reconocimiento de los microorganismos y las enfermedades. Se demostró también que los gusanitos de seda tenían una enfermedad que estaba causada por un hongo, ¿ok? Y esos son, y esas son colaboraciones importantes. ¿Por qué? Porque de esa forma, fuimos dando o cargando información para poder avanzar en el conocimiento de los daños que no solamente se producen en el ser humano, sino que también lo sufren algunos alimentos, como la patata, por crecimiento de hongo, y los propios gusanitos que presentan crecimiento o lesiones, ¿ok? Otras evidencias, como justamente decía ahí, se demostró que la patata en sí tenía un problema, desarrolla esa mancha, no es otra cosa que hongo. Eso fue demostrado. Ahora ya sabemos todos, pero antiguamente no se sabía, no se entendía por qué. También se demostró que la enfermedad de la
febrina de los gusanos de seda estaba causada por protozoos. Todo eso fue demostrado. Bueno, otras evidencias fueron ingresar al cerebro humano o a las personas, demostrando con estudios que los microorganismos eran los agentes causantes de las enfermedades. Los microorganismos eran los agentes causantes de enfermedades. El desarrollo, o se desarrolló, un sistema de cirugía aséptica, el desarrollo de la cirugía aséptica, también demostró que se podía evitar que microorganismos infecten las heridas. Y eso se logró esterilizando con calor, bueno, y también aplicando fenol en las vendas y en los aerosoles. Entonces, haciendo esto, se pudo evitar que haya infecciones. ¿Ok? Se evitaron las infecciones postquirúrgicas. Entonces, de aquel entonces, Lister, la época de Lister, los pacientes ya tenían menos enfermedades postoperatorias. ¿Qué significa eso? Ya, evidentemente, ya se infectaban menos si eran tratados de manera aséptica. ¿Ok? Milena Eduarda, vamos a darle a ingresar a Milena, permitir. Vamos de nuevo. Fíjense, nuestra prueba definitiva. La prueba definitiva. Este muchacho, Robert Koch, estableció la relación entre el bacilo del anthrax y el carbunco, demostrando que era su agente causal. Es decir, conocía la enfermedad del carbunco, pero se demostró aquí de que el bacilo anthracis era el agente causal. Era el agente causal de esa enfermedad. Claro que él usó criterios desarrollados por otra persona, por Jacob. Y estos criterios actualmente se conocen como los postulados de Koch. Los postulados de Koch, que actualmente se siguen empleando para establecer la relación entre un microorganismo en particular y una enfermedad. ¿Y por qué? Porque estos son los postulados de Koch. Bueno, vamos a dejar ingresar a alguien más. Ya se apagó de nuevo. Estos son los postulados que actualmente, o en la actualidad, se siguen manejando. El microorganismo causal, fíjense, ¿qué es lo que dijo Koch? Para poder hablar de que es que un microorganismo es la causa de la enfermedad. Si un microorganismo en particular es la causa, este microorganismo debe estar presente en cada caso, ¿ok?, de la enfermedad. Pero debe estar ausente en los organismos sanos, ¿ok? También hay que aislar y desarrollar en cultivo puro, al organismo sospechoso. Es decir, si vos sospechás que una bacteria, como el Bacillus anthracis, por ejemplo, es el causante, tiene que estar presente en la enfermedad, obviamente. Si inoculamos ese microorganismo que hemos aislado en un huésped sano,
ese microorganismo tiene que desarrollar la misma enfermedad que la otra persona para poder decir que es el causal. ¿Ok? El mismo microorganismo debe también aislarse del nuevo a partir de un huésped enfermo. Si estos requisitos son cumplidos, es decir, una situación cumple estos requisitos, entonces estamos diciendo que sí es ese microorganismo el causante real de la enfermedad. ¿Ok? Si no cumple esto, entonces evidentemente no es el agente, no es el que causó la enfermedad. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. También él tuvo ideas brillantes para poder desarrollar su teoría, con lo que desarrolló técnicas para estudiar microorganismos en sí. El trabajo de Koch entonces dio lugar a descubrir el agar, las famosas placas de Petri. ¿Saben ustedes, y conecten el micrófono sin problema, ¿saben ustedes lo que son las placas de Petri? Me imagino que todos saben por microbiología 1, ¿verdad? ¿Saben? ¿Alguien está despierto? ¿Alguien está prestando atención? Sí, doctor. Bueno, les pregunto por qué. Porque ya escucharon hablar seguramente de la ivermectina, el tratamiento con ivermectina para el COVID. Y todo eso fueron probados en placas de Petri. Me imagino que ustedes sabrán también cuáles fueron los resultados de esas pruebas. ¿Manejan? ¿Escucharon algo? ¿Tienen idea? Sí, yo sé que la ivermectina utilizada in vitro se dio un resultado, pero en el organismo es inviable porque la concentración tendría que ser 17 veces aproximadamente mayor que la que fue usada in vitro, en células cultivadas en laboratorio. En las células para la eliminación del virus, me estás diciendo. Sí. ¿Sí? Yeah, Bueno, me gusta ver que personas, aparte que están atentas a la clase, porque siempre digo, nunca están todos atentos a la clase. Nunca están todos atentos a la clase. Bueno, en fin, que aparte de estar atentos, tengan conocimiento. Sí, señores, justamente, demostró efectividad. Claro que sí se elimina, claro que elimina el virus, claro que funciona. Pero, como siempre digo, hago una pequeña pausa para que no sea tan monótona, unos minutos. Pero así como les digo, si ustedes colocan agua con jabón en la placa de Petri donde hay el virus, también lo va a eliminar. Si colocan hipoclorito de sodio, también. Ahora, eso es in vitro. In vivo, igual. Ahí hay que hablar cuando es medicamento, cuáles son las concentraciones, hay que hablar, bueno, etcétera, etcétera. En fin, fíjense cómo esas placas de Petri descubiertas hasta el día de hoy siguen siendo utilizadas. Ni modo. Bueno, les quiero después hablar del tema. Vamos a terminar la clase, hacer una pausa y les voy a hablar si es que les interesa. O a quienes les interese. Los que no, no hay drama. Decía, entonces, las placas de Petri, también el agregado de caldo. Gracias por la respuesta. El agregado de caldo nutritivo y el agar nutritivo y los métodos para aislamiento de microorganismos. Bueno, también se pudo realizar el desarrollo del filtro bacteriano en porcelanato, que a través del cual no sabía a qué, no sabía, ¿cómo? No entendí lo que dice, no sabía a qué se trataba, hagas,
No entendí, Denis, tu pregunta. Creo que es agar, ¿no? De la placa de Petri, que es el medio de cultura. Medio de cultivo, el Adgar. No, no sé si entendí, te referís al Adgar. Ah, ok, 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 ok. Bueno, seguimos, salgo nuevamente de aquí. Les decía, el empleado, o sea, que es empleado esto, el filtro bacteriano de porcelanato, para aislar el primer virus, ¿ok? Estudiado. El virus del mosaico del tabaco, por ejemplo. El empleo, en este caso, del procedimiento de vacunación, fíjense, para proteger a individuos ante la viruela, esto ya habrán escuchado, el empleo de la protección de con la vacuna para la viruela. Fíjense, se realizó, se hizo, claro que se hizo y funcionó. Solamente que esto fue inclusive, fíjense, anterior al reconocimiento de los microorganismos como agentes causantes de enfermedad. ¿Ustedes se imaginan lo que habrá sido esa época donde tendrían que vacunar, fíjense, vacunar, hacer una vacina sería, vacuna o vacina, a las personas cuando ni siquiera eran aceptados, ni siquiera se aceptaba el hecho de que los microorganismos eran los causantes de las enfermedades? Imagínense lo que habrá sido, el problemón que habrá sido. Y bueno, igual se hizo, igual se colocó la vacuna para la viruela, igual funcionó esto. Y así. Otros desarrollos, por ejemplo, al observar que incubando sus cultivos de cólera de la gallina durante algunos intervalos largos de tiempo, entre cada transferencia se atenuaba, es decir, se disminuía las bacterias y perdían su capacidad para generar la enfermedad. Entonces se pudo desarrollar la vacina contra el cólera de pollo y el carbunco. Oh, y obviamente la rabia también. Bueno, microbiología industrial y ecología microbiana, fíjense. Le debemos esto a Pasteur. Louis Pasteur demostró que la fermentación alcohólica, para ustedes los alcohólicos, la fermentación alcohólica y otras fermentaciones eran el resultado de la actividad microbiana. Luego desarrolló el proceso de pasteurización para conservar el vino durante su almacenamiento. O sea, mucho le debemos a Louis Pasteur, al menos los amantes del vino. Otro tema, microbiología industrial con relacionamiento a demostrar que muchos microorganismos viven en el suelo y la cantidad, es decir, los numerosos microorganismos que se encuentran en el suelo, tienen procesos metabólicos muy interesantes, como por ejemplo la fijación del nitrógeno. También Serge fue pionero en el empleo de medios de enriquecimiento y medios selectivos. Antibióticos y relevancia, fíjense lo que podemos decir con relación a los antibióticos, la importancia de los microorganismos. Son, en este caso, microorganismos, son los primeros seres vivos del planeta. Viven allí donde la vida sea posible. Son más numerosos que cualquier otro grupo de organismos y contribuyen la mayor biomasa terrestre. Aunque ustedes no lo crean, el ecosistema global depende de la actividad de los microorganismos.
Y los microorganismos, fíjense esta parte, influyen sobre la sociedad humana de muchas formas. Una de las formas actuales que influye el microorganismo sobre la sociedad humana es que actualmente un microorganismo llamado SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, nos enseñó a lavarnos las manos para ingresar en algún local, nos enseñó a taparnos la boca para toser, porque recuerden que eso era un hábito bastante feo de la humanidad, toser sin taparse la boca o sin girar por lo menos. Bueno, todo eso nos enseñan los microorganismos, es decir, sí, literalmente tienen una influencia sobre las. También podemos decir que la microbiología, que la microbiología en sí es una ciencia básica. Los microbiólogos estudian la biología de los microorganismos desde el punto de vista básico. Por ejemplo, la morfología microbiana, la fisiología microbiana y la genética microbiana. La comprensión de los microorganismos evidentemente ha ayudado tanto al ser humano que da o ha mejorado la comprensión en sí sobre los organismos, no solamente sobre los microorganismos, porque nos permiten estudiarlos en su función biológica, cómo está funcionando la célula, lo cual nos enseña cómo funcionan las células en general. También podemos decir que la microbiología es una ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque tenemos microbiología médica, inmunología, microbiología alimentaria, frutos lácteos, microbiología de salud y microbiología industrial. Claro que la microbiología agrícola no queda atrás tampoco. El futuro de la microbiología, los retos y oportunidades de los futuros microbiólogos. Primero, que aparecen nuevas enfermedades infecciosas. Entre ellas, ustedes ya saben, SARS-CoV-2, es decir, COVID. Mejorar en realidad y desarrollar nuevos procesos industriales. Y fíjense, menos del 1% de los organismos terrestres han sido cultivados. Menos del 1%. Menos del 1% han sido cultivados. Los otros retos y oportunidades es que hay que tener el desarrollo de los estudios de biofilms o biopelículas, el análisis del genoma, los microorganismos como sistema modelo, la valoración de implicaciones de nuevos procesos y tecnologías, la biología como sistema y la microbiología evolutiva. Hasta aquí
¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Entendió, profe. Díganme una cosa, ¿por qué están poniendo sus nombres si yo todavía no les dije pongan sus nombres? Todavía no llamé la lista la llamo al final, ¿eh? Al final. Al final, cuando yo les diga pueden poner sus nombres, voy a escribir poner sus nombres. Cuando escriba, a partir de allí pueden poner sus nombres. Los que ponen antes significa que ya se quieren retirar, que ya no quieren participar de la clase y que quieren la asistencia. Está bien, Carlota. Igual no voy a contar desde ahí tampoco, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pausa unos minutos y hablemos rápido de algo que les quiero decir. Claro que sí, yo sé que, miren, no crean que yo no... De hecho, yo pensé implementar algo con ustedes, ya solicité a la facultad y me dieron el ok. A partir de algunas clases voy a solicitar que estén con la cámara encendida todos, que todos estén con las cámaras encendidas. Voy a instalar una computadora aquí al lado, a través de la cual voy a mirar qué están haciendo mientras doy la clase. ¿Qué dice? No, profe. No, hablo en serio, hablo en serio. Yo solicité eso. Me dijeron que perfectamente lo puedo hacer. Entonces, ¿qué? Acho que o senhor vai ter muitos sustos, professor, de manhã. No, ¿saben por qué? Así controlo que ustedes estén, porque yo conozco, miren, yo sé que hay alumnos que ven desde el celular. Entonces, están acostados, deitados en la cama, colocan el celular acostado y miran, y se quedan dormidos y el audio queda. Están hablando. O sea, yo soy quien les habla mientras duermen, mientras están durmiendo. Entonces, para evitar que se queden dormidos, vamos a implementar la conexión de las cámaras. Así hacemos el control. La verdad es que hay gente que trabaja, profe, y ellos ponen sus nombres porque mierda, no pueden quedar hasta el final de las clases. Sí, yo entiendo que sí, mentira, no puede ser. Rayane. Aquí vamos a asustar. Bueno, entonces le digo, yo sé que obviamente conectan y se quedan dormidos. Algunos trabajan, sin duda alguna, admirable, trabajan totalmente. Y escuchan, muchos aprenden escuchando. Soy uno, les digo, cuando yo era estudiante, soy uno de los que aprendía bastante escuchando. Mucho más que leyendo. Entonces estudiamos entre muchos y otros leía. Uno leía, yo escuchaba. Y bueno, me imagino que a ustedes les pasará lo mismo. Cuando estudian en grupo, uno lee. Y bueno. Dice... ¿Por qué, Denis, que tiene su cabello? Y sí, pero si estás en el plantón, genial. Si vemos que estás en el plantón, estás de guardia, todo bien. Peluquero desde marzo. Buen punto. Ya no hay peluquería desde marzo, entonces